En el presente video vamos a explicar cómo utilizar el plugin o plugin All One SEO. Es importante destacar que este plugin ha cambiado un poco su configuración a lo que era antes. Ahora está un poco más restringido, por supuesto, promoviendo la versión Pro. Vamos a hablar de la parte gratuita, qué es lo que puedes configurar ahora. Vamos a ir a cualquiera de nuestros artículos o entradas. Y una de las principales características de esta nueva versión es que va a aparecer como una especie de calificación sobre, en base de 0 a 100, ¿no? Cómo está tu artículo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un artículo ya redactado. Vamos a ir a la parte final. Al comienzo, esto puede hacer que no aparezca la calificación, no aparezca en cero o aparezca en nada. Cuando lo guardamos o lo publicamos, recién va a aparecer esta calificación actualizada. Ahora, si vamos a la parte de abajo, vamos a ir a la parte general, que es lo que aparece por defecto. Vamos a ver que va a aparecer como una previsualización. Y aquí podemos configurar esto, ¿no? Por ejemplo, tú puedes colocar el título tal cual, lo puedes escribir como yo lo he puesto acá. Pero también tú puedes colocar, por ejemplo, entrada más título, etcétera, ¿no? Lo que va a aparecer por defecto es que va a aparecer estas etiquetas, ¿no? Por defecto va a ser que va a aparecer entrada, título y título del sitio. Eso es lo que va a aparecer. Sin embargo, esta opción yo te recomiendo no utilizarla porque generalmente te baja un poco más la calificación principal. Esto se debe a que en muchos casos estas etiquetas no van a ser leídas 100% por todos lugares, porque hay unos sitios que sí la van a detectar y otros que no. Entonces lo mejor en este caso es que en lo que es entrar el título le escribas como tal. Y adicional coloques título del sitio si lo deseas. Ese es mi consejo que te doy. En lo que corresponde a descripción, va a aparecer, digamos, como dos opciones, ¿no? Una opción es eh, entrada extracto o entrada contenido, ¿no? Puedes colocarlo así. A veces aparece entrada contenido. Yo te recomiendo que siempre, sin importar lo que haga, ojo, es un consejo personal, copies todo el primer párrafo y lo coloques ahí tal cual. No coloques etiquetas. Las etiquetas son buenas, sí, pero ten en cuenta que no todo el mundo va a poder leerlas porque no son etiquetas generales, sino son del mismo plugin. Entonces, si tú colocas el primer párrafo, en teoría está bien. Siempre va a aparecer siempre va a aparecer un máximo, ¿no? Pero lo importante acá es que no tenga menos de esa cantidad de caracteres. Por ejemplo, si tú tienes menos de 60 o menos de 160, está mal. Ahora, por supuesto, acá se ha excedido un poco. Si quieres, puedes recortarlo. Por ejemplo, puedes colocarlo por acá y listo, ¿no? Depende de cómo tú lo coloques, ¿no? Pero en lo personal, yo recomiendo siempre colocar el primer párrafo. Después de eso está lo que es frase clave objetivo. Acá tú puedes añadir una sola frase clave en la cual tú te vas a centrar en ese artículo. Yo te recomiendo que no la coloques. ¿Por qué? Porque salvo que tu artículo esté enfocado en una sola frase clave, lo correcto es que vayas a la parte de etiquetas mejor. La parte de etiquetas, eso sí, hay que destacar que está como que más ocultada. Tú te vas a ir más arriba. Y en la parte de avanzado, recién vas a poder ver las etiquetas. Aquí vas a ver las palabras clave, ¿no? Entonces aquí vas a colocar la palabra clave que tú quieres colocar. Entonces clic en Enter y ya va a estar, ¿no? Entonces aquí vas a colocar todas las palabras claves. Esto antes aparecía en la parte de abajo en el primer lugar, ahora aparece como que en la parte de avanzado. Es importante sacar que va a depender qué tipo de licencia tengas. Por supuesto que la Pro te va a permitir hacer más cosas. Si tu plugin ya tiene ya cierto tiempo, vas a poder utilizar esta sección. Si eres nuevo, posiblemente no te la habilite esta parte. Pero lo importante es que sepas que al menos tienes en la parte gratuita esta opción de poder colocar el título, el resumen y una frase clave principal. Yo te recomiendo en lo personal de que esta parte, si tienes la parte de etiquetas, llenes las etiquetas, la sección de avanzado, pero la sección de palabra, frase clave, objetivo la dejes en blanco. Es mi consejo personal. Después que has configurado todo eso, vas a hacer clic en actualizar y vas a ver qué es lo que te va a decir, ¿no? Entonces ahí este puntaje va a ir cambiando de acuerdo a lo que hagamos, ¿no? Y en la parte de abajo, esto sí me parece muy bueno, que no había antes, aparecen unas sugerencias directas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dice? Longitud del contenido, o sea, que el artículo sea largo, si tiene enlaces internos, si tiene algún enlace externo, si el título, por ejemplo, acá te dice que sea de preferencia un poquito más corto, la legibilidad, que tengas imágenes o videos en el contenido, que sea voz pasiva, que coloque subtítulos, todo está bien. Entonces, por ejemplo, acá vamos a un ejemplo vamos a escribir mal el artículo. Por ejemplo, si yo lo que hago es que de repente, no sé, pues, se me ocurre borrarle los subtítulos, digamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no?
Si yo por casualidad, no sé, pues comienzo a borrarle subtítulos, por ejemplo, vamos a poner acá que le coloco en... Entonces, por ejemplo, aquí damos clic en actualizar y abajo la calificación, si te das cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Distribución de subtítulos, no se está utilizando ningún subtítulo, ¿ves? Aunque su texto es bastante largo, puede añadir unos subtítulos. Entonces, de la calificación que teníamos, va bajando poco a poco. Yo te recomiendo que, bueno, si tienes más de 70 está bien, yo diría. 70, tampoco busques el 100, porque también eso puede distorsionar mucho lo que es el artículo. Yo recomiendo ir de un 70 para adelante, ¿no? Si tienes más de 80, perfecto. Si llegas a un 90 y tantos, mejor. Pero yo te recomiendo que más de 70 está bien. Entonces aquí, por ejemplo, puedes ver los diferentes errores que hay. Poco a poco va a ir, por ejemplo, si le quitamos los enlaces internos también va a bajar. Si lo hacemos más corto. Por ejemplo, acá también un consejo muy bueno es que te recomiendo también tener, si es un texto, siempre coloca un video o una imagen en alguna parte del artículo para que mejore la experiencia del usuario, ¿no? Bueno, como puedes ver, estas son las principales funciones en lo que corresponde a esta herramienta. Vamos a deshacer todo lo que hicimos para que suba la calificación. ¿Ves? Aquí ha mejorado. Siempre es importante que le des en actualizar para que vayas viendo cómo va quedando, ¿no? Aquí puedes ver que este artículo tiene 89, lo cual está bien en teoría. Como digo, tampoco te obsesiones con el 100 porque ya, como toda herramienta, puede tener cierto margen de error. Hay algunas cosas que no se tienen que sobreoptimizar. Desde mi punto de vista, si un artículo tiene, si lo enfocas por una sola palabra clave, podría ser, pero yo considero que las etiquetas está bien. Bueno, hay otras herramientas más, que es la parte social, que más o menos te explica cómo es que se va a previsualizar en Facebook y en Twitter. También te dice cómo lo quieres personalizar, ¿no? También si deseas puedes colocarle una URL pero canónica en la parte avanzada, pero bueno, yo creo que acá simplemente esto basta con que esté la URL correctamente en el blog y listo, ¿no? La función Pro por supuesto que tiene más cosas adicionales, pero te he hablado de lo que corresponde a la parte en teoría gratuita o la versión más accesible. Y lo importante es que sepas de que conforme vayas escribiendo tus artículos, lo que sí me parece bueno de la herramienta es que más o menos, ojo, es más o menos te va a dar una idea de cómo están los artículos, ¿no? Ojo, en la parte SEO, ¿no? En algunos, por ejemplo, te aparece un puntaje, aquí este puntaje está abajo, por ejemplo, bueno, esto también hay que editarse. Acá tienes 89, 81, te van dando unos días. Entonces, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, que algo te aparece como 42, bueno, ahí hay algo que puedas mejorar, mejor entender, ¿no? En ese aspecto creo que la herramienta está muy bien porque te permite ver un vistazo general. Como digo, tampoco te obsesiones y veas que es el 100%, pero sí te da una noción sobre qué podrías mejorar en lo que respecta a SEO o optimización SEO interna de lo que corresponde a tu sitio web. Las principales recomendaciones que da la herramienta, como todo, es que tengas un texto largo, que tengas subtítulos, que incluyas al menos un par de enlaces internos, que incluyas un enlace externo para citar la fuente, que incluyas una imagen interna dentro del artículo o un video, que coloques en la parte de abajo el título y un resumen del mismo para que pueda tener ese extracto, y por supuesto que coloques unas etiquetas que estén acorde al título o a la palabra clave a la cual te quieras posicionar. En cambio, y por supuesto, si buscas algunas palabras claves, bueno, esas palabras claves deberían estar en el título y en la descripción del artículo y en las etiquetas para que puedan ser indexados de una mejor manera. Bueno, de esta manera hemos aprendido más sobre este plugin que es All One SEO Pack, bueno, o All One SEO, sobre todo lo que corresponde a lo que es su parte gratuita. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este video, no te olvides de hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el video y por supuesto suscribirte al canal. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es blogs y marketing de artículos, te recomiendo mi curso en videos titulado Blogs, Marketing de Artículos para Empresas y Negocios, el cual puedes ver más información visitando el enlace que ves en la parte de abajo de este video. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.